La visita de campo fue realizada al sitio arqueológico Rumipamba. El recorrido inicia en la edificación adaptada para el museo de sitio. Cabe mencionar que la casa de hacienda donde se exhiben la mayor cantidad de piezas se encuentra en reparación debido al deterioro por el invierno. Una vez terminada la interpretación en el museo, se da inicio al recorrido por el parque a los diferentes sitios de excavación y a través de los senderos. El recorrido dura aproximadamente 1 hora y media, donde el visitante tiene la posibilidad de recorrer y valorar el patrimonio arqueológico de la ciudad, así como de aprender el modo de vida y supervivencia de los primeros habitantes de Quito, en medio de un entorno que presta las condiciones para la supervivencia, rodeados de lagunas, volcanes y tierra fértil para cultivar sus productos. El sitio arqueológico se encuentra ubicado en la ciudad de Quito, en las faldas de los volcanes Ruco y Bobo-Pichincha, hacia el occidente de la ciudad. Su terminología se asocia a la definición quichua, donde Rumi significa piedra y Pamba llanura o valle. En este lugar descendían los lahares provenientes de las erupciones de los mencionados volcanes. El sitio en el pasado estaba ocupado por dos grandes haciendas, La Granja hacia el sur y Rumipamba hacia el norte, las dos propiedades de María Augusta Urrutia. El acceso principal del sitio arqueológico se da por la calle Nuño de Valderrama y Mariana de Jesús, frente a la Casa de la Música, donde se encuentra el Museo de Sitio Provisional, proyectado como la oficina de administración del que iba a convertirse en un conjunto de departamentos, pero que fue suspendido debido a los hallazgos en la excavación. Visitando el museo se procede al recorrido por los senderos del parque hasta los diferentes puntos de excavación, donde se conservan los restos arqueológicos in situ. Fue en 1990 cuando en el lugar estaba previsto construir un gran conjunto habitacional. La inmobiliaria empezó la obra, pero mientras levantaban las edificaciones, un obrero descubrió restos humanos en una vasija y dio aviso al arqueólogo Alfredo Santamaría. En ese momento se paraliza la obra y se informa al ente rector para iniciar con la investigación en el lugar. Tras una excavación, dieron con un hallazgo a osamentas, vasijas, grandes muros y hasta los restos de viviendas. Así se declaró el lugar como un espacio patrimonial. En el sitio arqueológico se encuentran las evidencias de los primeros habitantes de Quito, que datan del 2200 años antes de Cristo. Entre los restos encontrados en el sitio se destacan los restos humanos y una gran cantidad de material etnográfico, como también indicios de la forma de ocupación de los habitantes de ese tiempo. En este sitio arqueológico se registran las evidencias de la cultura Quito y Quitucar y de otros asentamientos más antiguos de la historia aborigen del Ecuador, que habitaron en Rumipamba de manera discontinua a lo largo de la historia. Se conoce que los primeros pobladores que se asientan sobre este sitio pudieron hacerlo una vez que terminó el deshielo que cubría casi por completo los volcanes Ruco y Bobo-Pichincha. Los vestigios corresponden a diversos periodos arqueológicos, de los cuales están del periodo de 1500 a.C. al 500 a.C. y del periodo posterior del 500 a.C. al 500 después de Cristo, caracterizado por la presencia de tumbas y asociado a fragmentos de platos, trípodes perforados y variedad de cerámicas encontradas en el sitio. Además existe evidencia del periodo de integración desde el 500 después de Cristo al 1500 después de Cristo, que está compuesto por restos de aldeas y viviendas construidas en barro. De este periodo hay también evidencia de tumbas poco profundas ubicadas muy cerca de las estructuras habitacionales antes mencionadas. Estas estructuras funerarias constan de objetos cerámicos que nos dan indicios de sus costumbres rituales relacionadas con la muerte. En el Museo Arqueológico de Sitio se exhiben piezas arqueológicas auténticas reconstruidas dentro de las vitrinas y piezas de imitación. Se han elaborado para el proceso de interpretación del museo una representación a escala real de los ambientes donde habitaban los pobladores con los instrumentos que utilizaban en su día a día. Se evidencia el proceso de fabricación de vasijas de cerámica a partir de barro cocido, junto a las diferentes técnicas de acabado y aplicación de color. Utilizaban también la andesita para la fabricación de hachas, raspadores y otras piezas cortopunzantes. Las muestras expuestas en el Museo de Sitio de Rumipamba corresponden en su mayoría a réplicas inventariadas en el Instituto Metropolitano de Patrimonio. Pocos de los objetos arqueológicos expuestos son originales, debido a la falta de un lugar que preste las condiciones apropiadas para la exposición e interpretación de los visitantes. En el año 2005, la arqueóloga ecuatoriana María del Carmen Molestina identifica en el proceso de excavación dos tipologías de edificación, en base a los restos encontrados en el sitio.
El primero, que estaba destinado al taller, que medía 12 metros de largo por 7 de ancho, donde los primeros habitantes de Quito desarrollaban las actividades textiles. En el sitio también se encontraron diferentes instrumentos de agricultura y de caza, además de pieles de venado de cola blanca curtida, lo cual indica que para ese tiempo existía ya una avanzada técnica para la elaboración de prendas que los protegieran de las bajas temperaturas. Dentro de los talleres se hallaron pequeños cuencos enterrados con evidencia de pintura, que utilizaban para teñir sus prendas. Estos pigmentos se obtenían directamente de la naturaleza, principalmente del topte. Se fabricaba también la cabuya a partir de la fibra para un sinnúmero de usos. El segundo tipo de edificación estaba destinado a la vivienda. Contaba con un fogón central con todos los utensilios de cocina, así como los ingredientes autóctonos encontrados en los restos arqueológicos, como el maíz, melloco, sambo, oca, papa, uvilla y diferentes plantas medicinales. Dormían alrededor del fogón sobre esteras. Las viviendas estaban construidas con paredes de chocoto compuesto de barro, ceniza volcánica y paja. Este último material también utilizado en la cubierta sobre una estructura de madera. Existe una gran cantidad de tumbas con los cuerpos en posición fetal mirando hacia el Pichincha, acompañados de cerámica con cuyo interior depositaban diferentes alimentos. Hasta el momento se han encontrado 4 tumbas primarias, es decir, que fueron halladas en el proceso de excavación, en la misma posición en las que fueron enterradas. Se pudo evidenciar durante el recorrido diferentes agentes de deterioro que están afectando directamente al patrimonio arqueológico. Recientemente, por la temporada invernal, los bienes arqueológicos resultaron afectados, como los que estaban expuestos en el museo abierto en la Casa Antigua de Hacienda, donde parte de las tejas de la cubierta colapsaron y el espacio donde se exhibían los objetos tuvo que entrar en reparación, así como los que encuentran in situ en los diferentes puntos de excavación por la entrada de agua a los mismos. Este dio paso a la aparición de musgos y diferentes factores bióticos vegetales, sobre los cuales se evidencia gran cantidad de humedad sobre las paredes de excavación. La limpieza y mantenimiento es clave para la óptima conservación de los bienes. De este modo, el personal capacitado del Instituto Metropolitano de Patrimonio realiza mantenimiento periódico a los objetos encontrados en el sitio, así como a los vestigios de los muros de piedra y chocoto de las viviendas en los primeros pobladores. Sin embargo, debido al invierno, el agua que filtró a los sitios de excavación trajo consigo piedras y lodo que cubrió parte de las excavaciones. Se han limpiado los orificios donde se incrustaban la estructura de madera de los talleres y las viviendas, así como los orificios en el suelo donde se depositaba la pintura para teñir la tela. Las tumbas también son limpiadas del polvo. Se toman muestras constantemente del contenido del interior de las vasijas y son enviadas a laboratorios en Estados Unidos para determinar mediante radiocarbono la fecha y, por medio de las estructuras genéticas, determinar de qué alimento se trataba. El proceso que se utiliza en el sitio arqueológico es un tratamiento de consolidación. En el caso de la cerámica y demás material etnológico que se rescata en el lugar, se limpia, se procede a determinar la fecha a la que corresponde su fabricación y se registra. En caso de encontrarse fragmentado, se evalúa las posibilidades de anastilosis para su reconstrucción, antes de su puesta a valor en el museo provisional. Se han reconstruido también algunos muros de piedra como proceso de conservación terapéutica para evitar su ruina y garantizar su óptima conservación. De acuerdo a la visita, se aprecia que es necesario mejorar los procesos de conservación para evitar el deterioro permanente de los sitios de excavación por las inundaciones o entrada de agua que pueda afectar de manera irremediable los bienes patrimoniales. Es preciso también destinar una mayor cantidad de recursos para la conservación de los bienes y la construcción de un museo de sitio permanente, ya que de acuerdo al personal a cargo existe una gran cantidad de objetos originales y restaurados que se encuentran almacenados, por la falta de espacio adecuado para la interpretación de los visitantes.